a los demás para que se vayan uniendo. Y luego sí empezamos ya con este tema que ya es el tercer corte, ya pues vamos finalizando. Ya para terminar. Bueno, entonces voy a tomar de referente alguien que sacó 5. Ay, no, perdón. Se me fue otra. Alguien que sacó 5 en el parcial para de ahí explicar el tema. Acá. Bueno, empezamos bien porque ese era el primero. El orden de los factores no alteraba el resultado, se podía igual, así estuviera en desorden el problema, como llevaba el enunciado, pues era simplemente mencionar qué cuentas se afectaban. Algunos me pusieron en las respuestas 3 asientos contables, pero entonces yo traté de calificarle como alguito porque es que no necesitaba identificar cuál de esos 3 asientos correspondía a la respuesta del ejercicio y no lo pude evidenciar porque me pusieron 3. Yo cómo voy a saber si el estudiante entendió cuál de esos 3 eran, o que por lo menos me dijeran esta es la respuesta y que bueno, se hace bien, este es el procedimiento, pero que me explicaran aunque sea porque me quedé confundida, no podría saber cómo calificarles si había entendido evidentemente el ejercicio o no. Entonces la primera pregunta o una de las preguntas era porque venían en desorden. En la reunión semestral de dividendos de Moodle S.A., empresa comercializadora de equipos de cómputo, que se realizó el pasado 14 de octubre, los integrantes de la junta directiva declararon unos dividendos en efectivo de $0,20. Ese era el valor por acción de las acciones de la empresa para el viernes 16 de octubre, datos irrelevantes, como les decía antes de hacer el parcial. La empresa tenía 50 acciones comunes en circulación. La fecha de pago de dividendos fue el lunes 18 de octubre. Datos irrelevantes las fechas porque no me estaban preguntando nada de fechas, era ahí como relleno. Se tenía en caja 100.000 y unas ganancias retenidas de 500.000. ¿Cuáles eran las cuentas principales antes de declarar los dividendos y el valor en cada una de ellas? Pues en cada una de las cuentas. Cuando decíamos que cuál era el valor antes de declarar los dividendos, es cuánto era el movimiento que había en la empresa, aún sin saberse cuánto iba a ser el valor del el valor unitario de la acción para la acción. No se sabía, no se habíamos hecho esa multiplicación, no se había sacado, no se había establecido el valor. Entonces, ahí únicamente estaban las cuentas caja o efectivo por valor de 100.000, unas ganancias retenidas de 500.000, estaba en el ejercicio, y unos dividendos por pagar de 0, porque no se habían declarado, no se había hecho el ejercicio de saber cuánto le teníamos que pagar a los accionistas. Entonces pues estaba súper fácil porque no había que hacer ninguna operación, todo estaba ahí en el ejercicio. Entonces, voy a ver si ya les comparto. Me toca quitar efectos de fondo. Y para hacerle en el tablero, para que me entiendan el ejercicio. Entonces,
Era el primer escenario sin declarar dividendos. Ahí en ese primer ejercicio era pues el valor de caja, que eran 100.000, ¿sí? Estaba lo otro que era el otro valor. Caja o efectivo. Se sabía ya, ahora sí, al finalizar el periodo, cuánto era el valor de las ganancias. Eso hasta ahí sí se sabía, sí se tenía establecido el valor de las ganancias. Los dividendos por pagar todavía no se sabían. No se sabía, entonces era 0. Esto era el primer escenario donde todavía no se desconocía el valor del dividendo. Era finalizando el periodo, únicamente sabíamos cuánto había en caja y cuánto habíamos eh, obtenido las ganancias o las ganancias retenidas. Entonces, así era la respuesta. Solo me debían decir 100.000, 500.000 y aquí 0 porque se desconoce. Ahí no se había declarado el dividendo. Segundo punto. Espérenme, me voy al ejercicio. Este es el tercero. Este es el segundo escenario. En la reunión semestral de dividendos de Moodle S.A., empresa comercializadora de equipos de cómputo, que se realizó el pasado 14 de octubre, los integrantes de la junta directiva declararon unos dividendos en efectivo de $0,20 por acción a los tenedores de registro. ¿Quiénes eran los tenedores de registro? Pues los accionistas que tenían derecho al pago de sus dividendos. El pasado 14 de octubre, los integrantes de la junta directiva declararon unos dividendos en efectivo de $0,20 por acción a los tenedores de registro para el viernes 16 de octubre. Bueno, datos irrelevantes de las fechas. La empresa tenía 50 acciones comunes en circulación, entonces ahí sí ya teníamos que tener en cuenta que teníamos 50 acciones en comunes. La fecha de pago del dividendo fue el lunes 18 de octubre. Bueno, el dato irrelevante. Se tenía en caja 100.000. Bueno, volvemos a tener caja 100.000. Ganancias de retenidas de 500.000. Cuando los miembros de la junta directiva anunciaron el valor de los dividendos por pagar, se transfirieron a la cuenta respectiva de la empresa. De acuerdo a lo anterior, escriba el comportamiento de las variaciones que tuvieron las cuentas principales con sus respectivos nombres, pues, de las cuentas y los valores en cada una de las cuentas. Entonces, ya vamos a analizar el segundo escenario. Aquí ya sí habíamos declarado el dividendo. Aquí ya habíamos declarado de cuánto era lo que se iba a pagar. Entonces, decíamos, en caja, por ahora queda igual porque no se ha descontado nada de la caja hasta el momento. Únicamente vamos a ver cuál era el valor que iba en las cuentas principales de la empresa. Entonces, en este segundo caso, queda intacto caja, porque a caja no se le ha descontado nada. Teníamos 50 acciones en circulación que cada acción, por cada una de las acciones, valía 0,20. Entonces, ¿qué se tenía que hacer?
Pues sí, 0,20 por 50 o 50 por 0,20 y eso nos daba 10 pesos. 10 pesos para cada accionista de la empresa. Tenía derecho a repartir estas ganancias, se reparten entre los 10, se les da a cada accionista de a 10 pesos. Entonces, ahí sí, en el segundo escenario, ya sabíamos cuánto iban a hacer, cuánto se le iba a pagar de dividendo, 10 pesos. Por lo tanto, las ganancias ya no iban a ser de 500,000 porque ya teníamos que restarle a esas ganancias lo que le íbamos a entregar a cada uno de los accionistas. Entonces, aquí sí desaparecían los 500,000 y iban los 499,990, que fue la resta de 500,000 menos los 10. Entonces, eso nos daba 499,990. Listo. Tercer escenario. Tercero, si estaba por acá arribita. Ah, sí. El 14 de octubre, bueno, estaba todo el enunciado largo para que ustedes supieran los datos. El 14 de octubre la empresa transfirió a la cuenta de los tenedores de registro los dividendos correspondientes. Es decir, se hizo el pago a los accionistas, se transfirió. Entonces, ahora sí, salió de caja o salió del efectivo de la empresa el dinero para pagarle a los accionistas. Ya tienen el cheque en la cuenta. Entonces ya era la tercera, el tercer escenario. A los 100,000 de caja se le resta lo que les tenemos que pagar. Y entonces caja queda con 99,990. Pues las ganancias retenidas quedan igual porque ya sabemos cuánto es lo que se le restan. Aquí entonces ya no va a ser 10 porque se supone que ya vuelve a quedar en cero la empresa porque ya pagó estos dividendos por pagar. Ya salió el dinero de la empresa, volvió a quedar en cero, no se tuvo nada retenido, no se reinvirtieron las utilidades, ahí no dice que se reinvirtió las utilidades. Si se hubiera dicho que se reinvierten las utilidades, que quedó ahí, entonces no se hubiese hecho la entrega a los accionistas, sino que sigue quedando entonces el 10 ahí. Pero como decía el enunciado que ya se le había pagado a los accionistas, al decirse ya se pagó, la cuenta quedó en cero nuevamente. Y el descuento y salió de caja para pagarle a los accionistas y pues las ganancias retenidas ya sabíamos que pues es menos porque se tuvo que salir para pagarle a la empresa. Listo, ese era el ejercicio que les iba a mostrar. Ahora sí, puse una pregunta que era pues para, para premiar a los que habían hecho la lectura de la la segunda lectura de la tarea. Entonces ahí puse una pregunta que salió de ahí y pues quienes hicieron la tarea les fue bien, la respondieron, no importaba que le dieran copiar y pegar, yo sabía que eso iba a suceder, pero eso fue como un plus, un premio ahí
a los que leyeron, que por lo menos sabían dónde estaba esa respuesta, ¿cierto? Porque me di cuenta que quienes hicieron la tarea escribieron unas cosas ahí que nada que ver con lo que era la respuesta súper corta. También para quienes participaron en el foro y opinaron de esa lectura de las MIPYMES, también hubo una pregunta súper fácil. Entonces, también se pudo evidenciar que quienes participaron en el foro dieron la pregunta que era y quienes no, pues pusieron un término totalmente desconocido. Pero bueno, sigamos. Sigamos con la retroalimentación. Me estoy guiando por una persona que sacó 5 en el parcial, entonces para que vean que sí, sí era posible. Ay, ¿qué se me hizo? Compartirlo. Ay, ¿qué pasa? Ay, a ver. Espérenme que no me sale para compartirles. Espérenme un momento. Privacidad. Bueno, no me dejo compartir. Bueno, ya los ejercicios los habíamos explicado. Se basa en el pago de un dividendo fijo en cada periodo. Esta política proporciona a los accionistas información generalmente positiva, indicando que la empresa se desempeña correctamente, con lo que se reduce al mínimo toda incertidumbre. Eso era uno de los objetivos o de los beneficios de la reinversión, de la recompra de acciones, y la respuesta era la política de dividendos regulares. La recompra de acciones reduce los costos administrativos asociados con la atención a los pequeños accionistas. Verdadero. Recuerden que hacer todo el tema de la recompra de acciones nos ayudaba a que los pequeños accionistas, los que tenían de pronto una acción solamente, la de menor valor, la más menos significativa, pues al hacer recompra de acciones ellos de pronto se cansaban de tener esa acción ahí, de recibir poquito, solo de recibir 10 pesitos, como el ejercicio, el rendimiento. Para una persona que solo tuviese comprado una acción en esa empresa, solo le entregaban 10 pesos. Entonces esos son los pequeños accionistas, los que de pronto compraron una accioncita y se le llegan 10 pesos. Con esa recompra de acciones lo que incentiva es a que sacar a esos pequeños accionistas. Algunos se cansan de recibir poquito y revenden nuevamente esas acciones. Entonces con eso alguien que de pronto tenga más acciones y quiera comprar dentro de la empresa, ya tenga varias, entonces le compra esa acción, y con eso pues van disminuyendo el número de accionistas y quedan realmente los que sí tienen una participación alta dentro de la empresa. Por lo tanto, eso era verdadero. Bueno, esta era la fácil, la de a quienes hicieron el foro, respondieron el foro, por lo menos pudieron responder esto. Don Luis, el dueño de la empresa Marquitas Maggi, está preocupado porque últimamente, debido al tema de la pandemia, con tal de no tener que cerrar su empresa, empezó a vender mercancía a crédito.
pero sus clientes están empezando a incumplir con el pago de obligaciones. Lo anterior corresponde a un riesgo de crédito. ¿Sí? Ese era uno de los aspectos más significativos dentro de la lectura que hicimos a las MIPYME, porque pues ellos tenían desconocimiento de unas correctas prácticas para las políticas de cobro. Sus clientes entonces dejaban de pagar cumplidamente, lo que ocasionaba que las ganancias empezaran a disminuir, porque ellos, si no tenían ganancias, como apenas estaban empezando, las obtenían únicamente pues de las ventas, y si no les llegaba el dinero de las ventas, el pago, pues empezaba a disminuir su capital, su liquidez, su flujo de caja. Entonces era el riesgo de crédito. Estaba súper fácil. Había otro ejemplo. Voy a tratar por última vez, a ver si me permiten. Porque ahora sí. Ya. Estaba en una comparación entre dos empresas dedicadas a lo mismo. ¿Sí? Por eso les puse las siguientes compañías de servicios públicos registraron en su año fiscal para el 2019 los datos relacionados a continuación. Recuerden que yo les explicaba que habían empresas que tenían unos pasivos altos, pero era porque pues también a lo que se dedicaban pues generaban bastantes ingresos. En esta parte pues a lo que tiene que ver con el servicio público que afecta a toda la población, pues se tenía que hacer una inversión supremamente alta. Entonces, y las dos se dedicaban a lo mismo, entonces no habría que decir que porque una era dedicada a algo supremamente importante o delicado frente a una tienda, entonces ahí la comparación iba a ser diferente, ¿no? Pero aquí se las puse más fácil, las dos se dedicaban a lo mismo. Cuál era la relación deuda-capital para cada una de las empresas, para X y analizar el resultado, porque algunos solo me escribieron incluso 40 y 150. Entonces, pues bien, pero primero, ¿cómo hizo el ejercicio? ¿Cómo logró sacar ese 40 y ese 150? Lo otro es que les faltó el segundo punto de analizar el resultado, analizar qué pasó con cada una de las dos, no solamente con la empresa Y. Que bueno, y yo cómo sé que entendió qué pasó con la empresa X que obtuvo un menor valor. También era necesario que me hablara de la empresa X, no solo de la Y. Entonces, eso disminuye valor frente a quienes sí me escribieron el resultado, analizaron el resultado de las dos empresas, ¿cierto? Hay que ser justos en ese sentido. Entonces, teníamos unos pasivos de 20 millones para la empresa X, un capital contable de 50 millones para la empresa X también. Para la empresa Y teníamos unos pasivos de 30 millones y un capital contable de 20 millones. Entonces, ¿cómo sacábamos la relación deuda-capital? Pues como su palabra lo indica y como solo está ahí esos valores, el pasivo sobre el capital, el pasivo sobre el patrimonio. Entonces era 20 millones sobre 50 millones, nos daba 0,4 multiplicado por 100, daba el 40%. Podríamos dejarlo entre el 40%, solo podríamos dejar el 0,4. Las dos eran válidas. Que habíamos dicho que si estaba entre los rangos normales, que era el 0,4, el 0,6 o el 40% y el 60%, pues eran los rangos normales. Entonces, la explicación para la empresa X era que la empresa X tiene una deuda por los parámetros normales. Quiere decir que puede cumplir con sus obligaciones y con sus deudas. Es mejor que se mantenga en ese porcentaje, o si no es necesario, pues tomar medidas para reducir, que no se nos fuera a pasar de los rangos permitidos. La empresa Y pues, está supremamente endeudada, no cuenta con los recursos suficientes para poder cumplir con esas deudas, debe tomar medidas necesarias para poder reducir ese 150% que tiene tan elevado.
algunas personas me pusieron que estaba dentro de lo normal, la empresa Y que estaba normal, que no estaba muy endeudada. Entonces como que, ay, me faltó tener en cuenta eh, los conceptos, ¿bien? Otros pusieron que no, que en ese sentido habían bancos que pues no les iban a prestar. Bueno, pues no sabíamos si la empresa iba a tomar riesgo, si ya tenía pues pasivos, qué necesidad de pronto iba a tener de endeudarse más, pero bueno, también puede ser lógico, a veces si no puede cumplir con sus obligaciones, lo que hacen algunos es pedir más crédito para poder pagar sus obligaciones, pagar una deuda con otras deudas, pero entonces si llegase a hacer eso, los bancos no le iban a prestar porque ya tiene una deuda alta y al mirar la relación pasivo y capital, pues estaban por encima sus pasivos que su capital. Bueno, listo. Eh, bueno, ese me faltó ahí también, pero lo explicamos como en la parte del segundo ejercicio, que en la reunión semestral de dividendos de Moodle S.A., empresa comercializadora de equipos de cómputo que se realizó el pasado 14 de octubre, los integrantes de la junta directiva declararon unos dividendos en efectivo de $0,20 por acción. Su misma palabra lo decía y no había que eh, hacer nada más. $20 por acción. ¿Y cuántas acciones habían? 50. Entonces era 0,20 por 50. Para el viernes 16 de octubre, la empresa tenía 50 acciones comunes en circulación. La fecha de pago al dividendo fue el lunes 18 de octubre. Se tenían caja 100.000, ganancias retenidas de 500.000. Era solo poner de cuánto él es el valor pagar, el valor neto, el valor que se les iba a pagar a ellos sin mostrar si era a los 6 meses, a los 12 meses, trimestralmente, semestralmente, porque el ejercicio no lo decía, no lo preguntaba y tampoco hablamos referente a ese tema en clase de que si era trimestral, semestral o mensual. Ahí sí el ejercicio les hubiera dicho, al cabo de los 6 meses se pagó o durante los 6, no, pero ahí no decía nada de eso, únicamente pedía el valorcito que era hacer la multiplicación. Si eran $0,20 por acción, era multiplicar por acción. O sea, en el ejercicio les estaba diciendo qué era lo que tenían que hacer. Y cuántas, si habían 50 acciones y cada acción valía 0,20, pues una regla de 3, la multiplicación, 0,20 por 50 es 10, sencillísimo. Bueno, esta era la pregunta que yo les decía que era como un plus ahí para quienes leyeron y entregaron la tarea. Block y Hart en el 2001 consideran que la financiación de las cuentas por cobrar sirve para conseguir préstamos directamente vinculados con el nivel de expansión del activo en cualquier punto en el tiempo. ¿Cuál es el inconveniente probable de ese mecanismo? Ahí era sencillísimo. Podían poner que es muy costoso y ya, con eso ya estaban salvados. Estaban sin demasiado costoso para poder adquirir o tener más fondos. Eso estaba dentro de la lectura. Entonces, lo hicieron. La mayoría escribieron lo mismo, copiar y pegar, pero pues no pasaba nada porque eso era un plus ahí. Por lo menos sabían dónde estaba, lo habían leído. La empresa Moodle S.A. nos suministra la siguiente información. Ese era otro ejercicio de deuda capital. Posee unos activos por valor de 20 millones, pasivo a corto plazo de 13 millones, pasivo a largo plazo de 10 millones, acciones ordinarias 800.000, acciones preferentes 200.000. Eso fue un ejercicio que yo puse en clase, ¿se acuerdan? En el PowerPoint compartido, que ese día puse a todos a participar y me gasté las 2 horas que les puse ejercicios y que ustedes también plantearon ejercicios para que otro compañero los resolviera y que quienes ese día no habían ido a clase, entonces yo volví a retomar una parte del siguiente tema
en seguir haciendo estos ejercicios para que me entendieran y más que todo me entendieran la redacción, porque en el corte pasado ya habíamos hablado de cómo se hacía, cuál era la metodología para hacerlo, la edición. Ahora aquí en este corte se iba a evaluar, era analizar e interpretar el resultado. Entonces, pues lo tomé de ahí, no le cambié valores y puse lo de acciones ordinarias, preferentes, en circulación. Eso no tenía valor relevante ahí. No tenían que tocar esos valores, ni sumarlos, ni restarlos, ni nada de eso, como algunos lo hicieron. Un capital social de 7 millones, unas acciones propias de 5 millones, eso sí había que sumarlos, sin embargo, para no confundirlos o no decirles que no se fueran a confundir o decir que eso de acciones propias que era, además, pues yo les puse ahí la suma de los dos y les puse total patrimonio 12 millones. Yo dije, de pronto me ponen solo el 7 millones y no, para ayudarles con eso y que no se me fueran a confundir. Entonces le puse el total del patrimonio para que ya fuese más fácil hacer el ejercicio. Entonces era encontrar la relación deuda capital e interpretar el resultado. El pasivo net, la relación era pasivo o deuda sobre capital, sobre total patrimonio. Algunas personas se confundieron y me hicieron la división únicamente sobre el pasivo a corto plazo. No, por eso me puse pasivo a corto plazo y les puse el pasivo a largo plazo para que ahí sí ustedes hicieran la suma, era solamente deuda. Ahí las cuentas que habían de deuda era únicamente la que decía pasivo a corto plazo y pasivo a largo plazo, entonces era hacer una suma. Quería saber si ustedes recordaban que era el total del pasivo, el total de la deuda, no solamente coger el pasivo, los 13 millones sobre los 12 o los 10 millones sobre los 12, como lo hicieron algunos, no era correcto. Era sumar 13 más 10 y eso nos daba 23, un pasivo de 23 millones. Y el capital neto, el total patrimonio, ya lo decía aquí el ejercicio, los 12 millones. Entonces lo que se debía hacer únicamente, las cuentas que necesitábamos eran estas y estas. Entonces era 23 millones sobre 12 millones, eso daba 1,92, que pues ya lo multiplicó por 100 para expresarlo en porcentaje, 192%, eso ya nos da un valor supremamente alto, pero tan solo con interpretar el 1,92 se sale del 0,4 y del 0,6, del 40 y el 60%. Entonces, lo que había que interpretar y decir es que la empresa Moodle se encuentra supremamente endeudada, pues vemos que su ratio es de 1,92. Esto quiere decir un 192% de endeudamiento. Se sale de los límites permitidos. Eso era la interpretación. Algunas personas únicamente hicieron el planteamiento, algunas únicamente dieron la respuesta, pero no interpretaron el procedimiento y demás. Ya lo habíamos evaluado el corte pasado. Aquí necesitaba era la redacción, interpretación del resultado que nos daba estos valores que estaban acá, qué quería decir, porque eso en el parcial pasado no se los puse a evaluar, únicamente a que me dijeran cuál era el valor ahí. Entonces, listo, eso era todo el parcial. Bueno, se me va a descargar, espérenme. Mientras tanto, alisten sus calculadoras, ténganlas ahí a la mano. Vamos a hacer un repaso del siguiente ejercicio, del ejercicio que vimos antes del parcial y de los quizzes. Y continuamos con ese tema. Entonces, espérenme un momento, damos una pausa activa, vayan por sus calculadoras y ya estoy nuevamente con ustedes.
Bueno, entonces retomemos. Ahora voy a cambiar de pantalla para compartirles la del Excel y que recordemos lo que vimos la clase pasada. Muy importante. Entonces, si pueden tener ustedes también acceso al Excel que hicimos, que les envié al grupo. Ya se los comparto, sin embargo. Bueno, recordemos que estábamos viendo los diferentes tipos eh, de formas, de maneras o de mecanismos para hallar el presupuesto de capital, las diferentes técnicas de evaluación de presupuestos de capital. Entonces, pues hablábamos de la PRI, del BPN o del BAN, que es el mismo valor actual neto, valor presente neto, y del TIR, también hablábamos de cada uno de ellos. ¿Quién me recuerda cuál era el inconveniente de irnos por el método del PRI, que por lo general ese es el método más fácil para poder evaluar una inversión, si es buena, si nos podemos ir por esa inversión o no? ¿Quién lo recuerda? ¿Cuál era el efecto negativo de irnos por la forma más fácil de ese PRI? ¿Qué efecto negativo tenía? ¿Qué habíamos dicho? Recordemos el concepto del PRI. ¿Quién recuerda el concepto del PRI? ¿O qué significa PRI? A ver, para que sea más fácil. Bueno, recordemos. El PRI es el periodo de recuperación de la inversión. ¿En qué momento del año, en qué periodo vamos a recuperar lo que invertimos en cierto proyecto, en cierta maquinaria? Vamos a recuperar esa inversión que hicimos. Entonces, bueno, ya les dejo esa pista ahí. Habíamos hablado de que el PRI era el método más fácil para calcular y por la que la mayoría de gerentes o encargados de evaluación de proyectos se iban por ese método porque era a simple vista el más fácil. ¿No? ¿No lo recuerdan? Bueno, entonces se lo recuerdo. Ese método no mide el valor del dinero en el tiempo y recuerden que eso se desvaloriza y para eso se usa la metodología de traer valores futuros a valor presente para ver si va a ser viable el proyecto o no, porque puede que al traerlo al valor presente, los valores se desvaloricen, vuelvo y lo digo, y no represente buena idea para la empresa hacer esa inversión. Entonces, por eso se halla la fórmula de valor presente neto. ¿Sí? La empresa el valor del dinero en el tiempo cambia. Entonces, ese PRI no tiene en cuenta eso. Ahí les toca ponerse al gerente encargado, analizar si además de dar unos rendimientos de recuperación de capital, de la recuperación de la inversión, ver con el paso del tiempo si nos sigue generando una muy buena inversión o por el contrario empieza a disminuir porque suele suceder y ya vamos a volver a explicar por qué. Entonces yo traté de ponerles ahí todos los comentarios posibles en el Excel para que no se me fuera a quedar nada
ningún detalle sin explicar el porqué de cada cosa, qué significa, porque la teoría está en las diapositivas. Y aquí vamos a hacer los ejemplos y con ayuda de el tablero vamos a ver si ustedes lo logran ver. Me toca quitar para volverles a explicar. Creo que la letra sí que ustedes la ven como al contrario, pero los números creo que sí los ven bien, si no estoy mal. Entonces, espérenme para poder hacer todos los rayones que me gusta hacer en el tablero cuando es número. Entonces, a ver, se vea únicamente el tablero, que es lo que necesito. Y que ustedes me vean los números para explicarles con el mayor detenimiento posible. Entonces, volvemos al ejercicio. Entonces, vamos con el PRI. Desempolvando los marcadores. A ver. El PRI, que recordemos es el periodo de recuperación de la inversión. Ah, es cierto que si yo escribo con lo único que me sirve poner es los números. Tenemos el proyecto A, tenemos el proyecto B. El valor de la inversión en el proyecto A fue de 100 pesos. Y en el proyecto B también hubo una inversión, se tendría que hacer una inversión porque todavía no hemos dicho que nos vamos a ir por los dos al tiempo, no, nos muestran, nos traen un proyecto, que el proyecto A, la inversión es que tendríamos que hacer es de 100 pesos, el proyecto B, la inversión que tendríamos que hacer también es de 100 pesos. Entonces, aquí se ponen los años en los que vamos, cómo nos va a dar rendimiento esa inversión. Entonces, en el año 1, ¿cómo nos va a ir? En el año 2, ¿cómo nos va a ir? En el año 3, ¿cómo nos va a ir? En el año 4, ¿cómo nos va a ir? En el 5, en el 6 y pues de ahí hacia abajo. Y aquí, entonces, en el año 1 para el proyecto A, voy a ver cómo me están viendo ustedes porque por ver la pantalla no me veo yo. ¿Sí están viendo bien el tablero? Sí, señora. Vale, listo. Sí, profe. Bueno, perfecto. Voy a poner así para poder hacer mis rayones y que ustedes me entiendan. Entonces, para el año 1, este proyecto nos generaría una reinversión de utilidades, un flujo de caja nos representa de 20 pesos. Aquí el proyecto B, las personas que se encargan de presentarnos los proyectos, de vendernos ese proyecto, nos mostraron en el informe que recuperábamos 50 pesos de los 100 que invertimos. Acá, en el segundo año para este proyecto, los encargados de vendernos este proyecto nos dicen que para el año 2 nosotros recuperaríamos 20 pesos. Para el año 3, hablemos todo con el año 1 y yo luego con el otro. 30. Para el año 4 recuperaríamos otros 30 de los 100 que invertimos.
para el año 5 recuperaríamos 40. Y para el año 6, creo que ya no lo alcanzan a ver, recuperaríamos 40. Y ahora para el año B, para el proyecto B, en el segundo año recuperamos 50. En el tercer año recuperaríamos 10. Cuarto año otros 10. Quinto año otros 10. Sexto año otros 10. Esto que nosotros vemos acá, estos valores, les llamamos el flujo de caja. Estos son los flujos de caja porque son entradas dinero que le ingresa a la empresa. Son entradas de dinero o ingresos o flujos de caja. Se puede llamar de todas esas formas. Todos estos son flujos de caja. Todos estos son los famosos flujos de caja. Flujos de caja. ¿Qué son los flujos de caja? Son los ingresos que le entran a la empresa por una inversión que se hizo. ¿Cuánto creen ustedes? Recuerdan lo que les expliqué hace ratico. ¿En qué año vamos a recuperar los 100 pesos que invertimos para el proyecto A? ¿Quién me recuerda? ¿Y quién me puede decir en qué año recuperaríamos ya la inversión que hicimos para este proyecto? A ver si se acuerdan cómo lo hacíamos. A ver, sin darle. Sí, no la estoy compartiendo. A ver quién lo recuerda. Profe, en el A, en el año 5 y en el año 6. Tú dices que para el proyecto A recuperaríamos la inversión. ¿En qué año? ¿En el año 5 y en el año 6? Sí, profe. No, profe, la recuperaremos en el cuarto. Ah, bueno, en el cuarto. ¿Por qué? A ver. Señora, porque pues ahí ya tenemos los 100 millones que invertimos. Ah, y bueno. ya el quinto y el sexto ya tendríamos en la ganancia. Muy bien. ¿Y en el año B, en qué año recuperaríamos la inversión? En el 2. En el 2, dice la compañerita. Bueno, muy bien. Mirándolo de esa forma, como lo mirarían generalmente, y por eso es que se van por este método que supuestamente es el más fácil, si nos pusieran nosotros a determinar por cuál de los dos proyectos nos iríamos, ustedes por cuál elegirían elegir cuál de los dos. Si los dos tienen la misma monto de inversión, ¿ustedes cuál elegirían? ¿El A o el B? Así a simple vista. Profe, pues ahí entraría a jugar si la empresa quiere que el retorno de dinero sea más rápido o más lento, pero en cuanto a ganancia, el A. Bueno, muy bien, esa era la explicación. Ahora vamos por partes. Ya que eso lo quería que ustedes los tuvieran en cuenta, y ahora yo les voy a explicar por partes cada una de las razones de por qué sí, por qué no. ¿Cómo se hizo para saber en qué año recuperamos la inversión que hicimos de estos 100 pesos, sabiendo que estos 100 pesos nos íbamos a representar que nos dieran en el año 1 20 pesos, en el año 2 20 pesos? Pues, ¿cómo se hace? Sumar 20
más 20 nos da 40. Aquí en este año ya hemos recuperado 40. Más estos 30, aquí hacemos otra suma, nos da 70. Para el tercer año ya hemos recuperado 70. Le sumamos estos 30 y aquí en este año, efectivamente, como dice la compañera, ya recuperamos los 100. Nos demoramos 4 años recuperando 100 pesos que invertimos. Mientras que aquí 50 más 50 nos dio 100. Hagamos esta suma, nos dio 100. Recuperamos más rápido la inversión. Pero lo que dice la compañerita es cierto. Dependiendo cuánto tiempo. Y no solo eso. Después de esos 2 años y después de estos 4 años, ¿cómo nos va a empezar cuánto vamos a empezar a recibir de ganancias, a obtener ganancias después de que ya recuperamos la inversión? Entonces aquí ustedes empiezan a ver que después del año 5 ya nos empieza a dar una recuperación de la inversión de 40 pesos, en el año 6 de 40 pesos y de ahí en adelante pues nos va a representar más dinero. Mientras que en el periodo B nos empieza a representar menos dinero, va disminuyendo 10, lo mismo, no pasa ahí, entonces no nos va a representar mucha ganancia y eso es lo que se hace que la parte como negativa que tiene este periodo de recuperación de la inversión, que no mide después de recuperar la inversión cuánto vamos a seguir ganando o recibiendo de utilidades, no mide el flujo de caja de los siguientes años ni el paso del dinero en el tiempo. Entonces no mide la parte de aquí abajo de la rayita después de que recuperamos la inversión, porque aquí a primera vista nos hubiésemos podido elegir el proyecto B porque recuperamos más rápido la inversión, pero después de recuperar la inversión, ¿cuántas ganancias nos empiezan a obtener? Muy poquito, a diferencia del proyecto A, que nos empieza a generar una ganancia de 40 pesos sobre la inversión, otros 40 y así sucesivamente a medida que pasan los años. Entonces, eso es lo negativo que tendría ese proyecto si uno, esta técnica, si uno no se detalla los flujos de caja después de recuperar la inversión, el año lo que viene después de haber recuperado la inversión y por eso es que a veces en algunas ocasiones se deja de ganar dinero o se toman decisiones equivocadas basadas en este método. Por eso es que se deben mirar otros aspectos importantes. Entonces, otra información importante que deben tener en cuenta para el otro método que sigue, que es con la fórmula del valor presente neto, que si estos son flujos de caja, si estos valores, estos ingresos, estas entradas, porque son entradas, son flujos de caja, entonces para el año 1, estos 20 pesos vendrían siendo F1, flujo de caja 1. Para el año 2, este ingreso, este flujo de caja vendría siendo, pues lógicamente, flujo de caja 2, que se representa como F2, para que tengan presente para la fórmula que les voy a decir ahora, que les voy a recordar ahorita. Esto vendría siendo F1. Esto vendría siendo F2. Acá igual para este proyecto, esto vendría siendo F1, esto vendría siendo F2. Y aquí otra cosita que yo les había puesto para tener en cuenta, que no se me olvide, que acá esto es cuánto recuperamos. Se recuperan 20 pesos, se recuperan 20 pesos, se recuperan 50 pesos, se recuperan 50 pesos. Se me olvidó ponerlos ahí y no quiero que se me pase ningún detalle sin que entiendan de dónde sale cada cosa. Flujo de caja 3, para el año 4 vendría siendo flujo de caja 4. Aquí igual, estos 10 pesos representan el flujo de caja 3 o F3, flujo de caja 4 o F4, y luego esto pasa a ser parte de una fórmula. Aquí para adelante, flujo de caja 5, flujo de caja 6. Bueno,
Eso hasta ahí. Espérenme. Borramos esto. ¿Alguien tiene una pregunta hasta ahí de pronto? Porque voy a borrar el tablero. Pero bueno, eso está en el Excel, solamente que aquí me queda más fácil poderles hacer rayones y explicar de todo de dónde sale cada cosa. Pero es lo mismo que está en el Excel, no se preocupen. Si no alcanzaron a copiar. Eso está en el Excel que les envié. Solamente les estoy haciendo un repaso y explicándoles más detenidamente todo ese tema. Entonces, bueno, no hay preguntas. Pasamos a lo otro. Ay, no debí borrarlo. Bueno, ya que. Continuando con ese ejercicio, se nos presenta una fórmula. Yo recuerdo que la clase pasada decían que no se veía bien, estaba muy pequeña, pero pues como está en el Excel, ustedes lo pueden ver, pero es la fórmula del valor actual neto. La fórmula de valor actual neto es igual a la menos la inversión inicial más la sumatoria. Ay, eso es mamarrachos. La sumatoria, recuerden que este es el símbolo de sumar, la sumatoria, del flujo de caja 1 sobre 1, pero eso va entre paréntesis para manejo de la calculadora, más K, que recuerden que K es el interés. En otros libros no aparece como K, sino como I. Entonces, no sé cómo hacer para que no se confundan. Ustedes, bueno, acá les pongo K o I representan lo mismo. Es el interés. Elevado a la N o a la T, que los dos significan lo mismo. Si yo un día les pongo un ejercicio que la fórmula lleve T o la fórmula lleve N, las dos van a significar lo mismo y es el tiempo, los años. ¿Se acuerdan que aquí en la tablita estaba años en los que nos demoramos en recuperar la inversión y decía año 1, año 2, año 3 y año 4? Pues eso es la N o la T, el tiempo, los años. Voy a poner acá. Años en recuperar la inversión. Que nos demoramos en recuperar la inversión. Entonces acá lo elevamos a la T o a la N. Y de ahí empezamos a hacer la suma del flujo. Entonces vendríamos a hacer la suma del flujo 1, o sea, del año 1, más el año 2, más el flujo de caja del año 3, más el flujo de caja del año 4. Entonces, ya después de tener clara la formulita, esto vendría siendo entonces menos la inversión inicial más flujo de caja 1 sobre 1 más, bueno, pongámoslo aquí ya la I para que ustedes recuerden, elevado a, bueno, aquí ya pusimos la T, entonces acá pongamos la N. Entonces, más el flujo de caja 2 y seguimos con la fórmula 1 más el interés elevado a la N
más flujo de caja 2. Ahí como en el ejercicio, volviendo al ejercicio que hicimos antes de borrar el tablero, habían 6 años, pusimos a 6 años. Entonces, ahí vendría siendo más flujo de caja 1, más flujo de caja 2, más flujo de caja 3, hasta llegar a los 6 años. El ejercicio de la VAN ya nos va a decir en el ejemplo que hay un interés o una Q, que el interés para esa rentabilidad de ese proyecto es del 10%. Y pues ese 10% lo convertimos para poder hacer la sumatoria con el 1, entonces nos vendría dando 0,1, 1 más 0,1, 1 más 0,1, 1 más 0. Entonces aquí el valor de abajo no va, de lo que está entre paréntesis, no va a cambiar, es únicamente el valor de T o el valor de N, porque se hace el flujo de caja correspondiente para cada año. Si aquí fueron flujo de caja 1 para el proyecto A fueron 20 en el año 1, entonces se pone 20 sobre 1 más el 10 convertido, quitándole el porcentaje, entonces sería 0,1, entonces 1 más 0,1 elevado, pues, se dice que por estética no se debe poner el 1 acá, pero para que ustedes de pronto sepan de dónde sale el entendimiento y de pronto se les facilite y no se vayan a confundir, pues lo ponen, pero por lo general en la calculadora no, porque pues elevado a la 1 va a dar lo mismo. Ya cuando empiezan a hacer la parte del año 2, la N pues ya va a valer 2 y aquí el flujo de caja 2 pues va a valer, en el proyecto B sería 50, en el proyecto A el flujo de caja 2 vendría siendo 20 nuevamente y esto permanece igual. Para cada año permanece igual el valor que va a dar acá. Lo único que cambiaría sería el tiempo y el flujo de caja. Todo esto cambia, pero esto se mantiene constante, porque para todos los flujos de caja va a representar este rendimiento sobre la inversión del 10% para cada caso. Entonces, eso no va a cambiar ahí en ese sentido. Entonces, aquí vendría siendo 1 más 0,1 y aquí los años, y este es el valor en pesos de cada flujo de caja. Este es el procedimiento, la fórmula, la explicación de la fórmula a cada cosa. Listo. Perfecto. Entonces, teniendo en cuenta el valor de ese, siguiendo con el ejercicio, se empiezan a reemplazar los valores. Si decíamos que la inversión de cada proyecto eran 100 pesos, ¿por qué se pone el signo negativo? Porque vamos a hacer una inversión y al hacer una inversión es una salida de dinero. Entonces siempre va a ir en signo negativo. 100. Ya empezamos a reemplazar la fórmula. Y si es F1, flujo de caja 1, entonces nos vamos al Excel. Aquí vamos a hacer para el proyecto A. Voy a compartirles la pantalla para que ustedes puedan ir viendo la parte del ejercicio. Y yo les voy explicando en la fórmula. Entonces, la fórmula nos decía que el valor actual neto
debemos traer todos esos flujos de caja que nos van a representar en un futuro, cómo se nos ven, qué valor tienen a la fecha actual. Entonces, esos flujos de caja los traemos con la fórmula de valor presente neto y nos dice que reemplazando el flujo de caja 1 para el proyecto A vendría siendo 20 sobre 1 más 0,1 porque el porcentaje de K o de I es 10%. Pues habíamos dicho que no, la calculadora no se pone, pero yo se los voy a poner acá para que ustedes entiendan minuciosamente a qué hace referencia. Estos son los años. Entonces quedaría el primer ejercicio así. Luego viene y continúa la sumatoria. Para el proyecto A, el año 2, el flujo de caja 2, coincidencialmente también son 20 pesos. Acá esto queda igual, elevado a la 2. No alcanzan a ver ustedes de pronto hacia el otro lado de la pantalla. Cambio de lapicero. El tercer año. ¿Quién me dicta el tercer año? El flujo de caja 3. ¿Cuánto vale para el proyecto A? El flujo de caja 3. 30, profe. 30, bueno, vale 30. Lo de abajo no cambia. 0,1 elevado a, ahí lo que cambia es el tiempo, en los años, 3 años. Muy bien. 1, 2, 3. Para el año 4, ¿cuánto es el flujo de caja para el año 4? Igual, profe, 30. 30. Listo, 30. Abajo queda igual. Y ya es el cuarto año. Para el flujo de caja 5 o el año 5, ¿cuánto nos recuperamos de inversión? 40. Listo, 40. 1 más 0,1 dividido a los 4 años. Y así sucesivamente para el flujo de caja 5 más el flujo de caja 6. ¿Por qué no le hicimos a la inversión? Esta es la inversión. El valor de la inversión. Esta fórmula de traernos a valor presente para cada uno de los años, ¿por qué no la hicimos? Porque 100 pesos es lo que nos representa actualmente, ya está en el valor presente. Si actualmente invirtiéramos 100 pesos, ¿cuánto nos representaría esos 20 pesos que nos vamos a ganar en 2 años, en un año, en 2 años, en 3 años? Entonces no habría razón para esta inversión sacarle el valor presente neto, porque esto sería, ya está en el valor presente neto, ya es el valor actual. Si a día de hoy invertimos 100 pesos en este proyecto, a cabo de un año, ya al decir a cabo de un año, ya está en un futuro, por eso nos tenemos que traerlo al valor presente neto como está aquí en estos 100. Recuerde que es negativo porque es una inversión que tenemos que hacer, sale de nuestro bolsillo un dinero o sale de la caja de la empresa, del efectivo de la empresa o de los bancos, de la cuenta en bancos que tiene la empresa para poder invertir en este proyecto A. Por eso es que da negativo acá iniciando. Siempre deben ponerlo negativo, por eso en la fórmula les va a aparecer siempre en todas las fórmulas que menos la inversión inicial, por eso acá es 0. En cualquier momento del tiempo, actualmente, si invertimos 100 pesos, ¿cuánto nos va a generar
Ya al poner al un año, 2 años, es valor futuro. Y nos lo traemos para saber actualmente cuánto nos representa ese valor. Entonces, esta es la formulita de traer valor futuros a valores presentes. Entonces, ¿qué quiere decir cada resultado? Si ustedes al hacer este solito ejercicio les da cierto valor, entonces ese valor es lo que nos representa a nosotros ese dinero actualmente. Entonces, si de pronto a cabo de un año ese flujo, ese ingreso nos representaba 20 pesos, pero resulta que al hacer esta operación nos dio que 20 dividido en 1 más 0,1 elevado a la 1 nos da 15, digamos. Nos da 15 pesos, por suponiéndolo. Entonces, trayéndolo a valor presente nos da 15 pesos, es decir que pues no sería muy bueno hacerlo porque si a un año nos daba 20 pesos, pero actualmente nos da es 15, entonces no vamos por buen camino. En lugar de aumentar va a disminuir, entonces no. Y lo mismo sucede con cada una, cuando hagamos cada uno. Si 20 en 2 años, si en 2 años nos daba un ingreso, recuperábamos 20 pesos, pero a fecha actual, a hoy, ¿cuánto representan esos 20 pesos en el tiempo actualmente? Entonces, si nos da, no sé, 10 pesos, entonces también no es muy buena la idea. Entonces, yo creo que dejamos hasta ahí porque la explicación que sigue siguiente, la versión que sigue, ya es un poco más larguita, entonces no quiero que se nos pase el tiempo y se tengan que ir y cortar así a las carreras y que se vayan un poco confundidos. Ya aquí el resultado, pues es cuestión de calculador, ustedes lo van haciendo. Y lo que quiere decir es que si el resultado que nos va a dar acá, el resultado de hacer toda esta calculadora, nos da positivo, se acepta la inversión, invertir en este proyecto. Pero si el resultado que nos da acá es negativo, un menos, no sé, un menos 20%, un menos 20,15, lo que nos dé, si nos da negativo, pues se rechaza este proyecto, no va a tener viabilidad este proyecto. Nos toca hacer también el del proyecto B porque no podemos decir que por descartar este nos vamos a ir con el otro, no, porque si nos va a dar también negativo, que tal que también nos dé negativo, también tenemos que rechazarlo y no nos quedamos con ninguno de los dos proyectos. Hacemos nuevamente la convocatoria para que nos lleguen nuevas propuestas de diferentes proyectos y saber cómo nos va a ir. Entonces, proyectos nos pueden llegar. Entonces, el proyecto de invertir en una maquinaria para hacer más fácil nuestros procesos, eso puede ser, o nos puede llegar el proyecto de tener una nueva sede en diferente localidad. Otro proyecto puede ser recordemos que habíamos dicho en la teoría que pues cada departamento de la empresa nos puede llegar con un proyecto, entonces puede haber el proyecto del departamento de marketing, de pautar en cierto canal, entonces puede que el proyecto A sea del departamento de marketing sea pautar en Caracol, el proyecto B del departamento de marketing sea pautar en RCN. Y entonces eso nos dio el resultado de cómo vamos a captar más clientes en esos años y cómo nos va a representar en las ventas cada una de las pautas que hicimos, por ejemplo, para dar
una idea de qué significa un proyecto, proyecto A o proyecto B. En la empresa hay diferentes departamentos y nos pueden mostrar diferentes clases de proyectos que de acuerdo a el capital que tengamos en la empresa, que vimos en la teoría que es fondos ilimitados, si tenemos fondos ilimitados, podemos recogernos, si nos traen 20 proyectos, podemos elegir los 20 proyectos, pero si nuestros fondos son escasos, debemos mirar los que mejor nos represente un mejor retorno a la inversión y a nivel del tiempo, no el que nos vayan a representar que porque al año ya recuperamos la inversión, pero mirar si más adelante nos sigue dando buenas ganancias o no, como sucedió en el primer caso que hicimos en el proyecto A y en el proyecto B. Listo, chicos, entonces 5 minuticos si de pronto alguien tiene alguna pregunta. Y les tengo que activar lo de la autoevaluación. Yo les escribo cuando ya lo de la autoevaluación, ya después de ustedes tener las notas, que yo creo que ya quedó todo muy claro.